Buenas noches, mi nombre es Sara María Bautista Rivera, soy estudiante de la maestría en Didáctica de las Lenguas de la Universidad de La Salle. Este trabajo está destinado a la materia de perspectivas didácticas para la enseñanza y aprendizaje de las lenguas. El día de hoy voy a hablar de la epistemología y la didáctica de las lenguas para lenguas extranjeras o segundas lenguas, DLSE. De aquí en adelante lo vamos a mencionar como DLSE. Además de las concepciones sobre el lenguaje y la enseñanza-aprendizaje del mismo. Para empezar a hablar de la epistemología y de la didáctica en general, es importante definir. Entonces, definamos. Hablemos de qué es epistemología. En sí, la epistemología es la doctrina de fundamentos y métodos del conocimiento científico. Como ese es el concepto de epistemología. Lo podemos clasificar dentro de la psicología, la sociología, la lógica, las ciencias sociales y las ciencias formales. Dentro de la filosofía lo entendemos dentro de una ciencia y del conocimiento científico en donde se plantean hipótesis, predicciones y se habla desde la experiencia. ¿Y qué es la didáctica? La didáctica general está destinada al estudio de todos los principios y técnicas válidas para la enseñanza de cualquier materia o disciplina y estudia el problema de la enseñanza de modo general. Al aplicarlo a la enseñanza de las lenguas, vamos a hablar de que la epistemología de la didáctica de las lenguas es una ciencia que reflexiona críticamente sobre la naturaleza, los fundamentos, la validez y los límites del conocimiento científico, que se ha producido en la DLSE, así como también sobre el origen, las teorías e hipótesis, los métodos de investigación, los resultados, los límites y los valores de la DLSE. Para entender todo esto es importante que entendamos cuál es el origen y la naturaleza del conocimiento producido en la didáctica de las lenguas. Para eso se deben entender 4 momentos históricos importantes en que se tuvo en cuenta la enseñanza de la lengua como tal. El primer momento es en 1917, cuando Harold Palmer empezó a hablar de The Scientific Study and Teaching of Language, el estudio científico y la enseñanza de las lenguas. Es la primera vez que se conoce este concepto. Luego se aborda en ELT, en English Language Teaching, ya en enseñar inglés como tal, que se abordó en 1920. Luego, para 1950-1960, ya se hablaba de la efectividad de los métodos de enseñanza, qué estamos enseñando, cómo lo estamos enseñando y qué tan efectivo es. Por último, el Instituto Nacional de Investigación en la Enseñanza de las Matemáticas, a principios de la década de los 70, se interesó en este momento en el tema de la enseñanza de las lenguas. Y eso es lo que nos produce la naturaleza y los movimientos históricos. Para hablar de la didáctica de las lenguas es importante hablar de los fundamentos de los mismos. La didáctica de la lengua se fundamenta teóricamente desde 4 puntos específicos. Estos 4 fundamentos teóricos son la lingüística, la psicología, la sociología y la lingüística aplicada. Desde la lingüística nos responde un qué. Un qué es la lengua y qué es el lenguaje. Asimismo, desde la psicología nos explica la naturaleza de los sujetos que intervienen en la enseñanza del lenguaje, que son el aprendiz y el maestro. Pasando así a la parte de la sociología, en donde como ciencia nos explica el comportamiento e interacción de los grupos, cómo interactúa la sociedad dentro de la pedagogía y la pedagogía dentro de la sociedad. Por último, la lingüística aplicada nos habla de la enseñanza de las lenguas como tal, y es así donde pasamos a nuestro siguiente punto, en donde vamos a hablar de la enseñanza de las lenguas, no sin antes proponer estas 3 reflexiones muy importantes para esta transición que hacemos a la enseñanza de las lenguas y sus preceptos. Es importante reconocer que la epistemología en la didáctica de las lenguas confluye con el concepto del lenguaje y sus preceptos, es decir, está ligada, siempre va a estar ligada. La epistemología de la didáctica de las lenguas es una ciencia, por llamarlo de alguna manera, muy joven. Entonces todavía se están abordando
muchos conocimientos, se está tratando de que esta pase de ser interdisciplinar a ser transdisciplinar. Y es así como llegamos a hablar de los conceptos teóricos en la enseñanza de lenguas que convergen de alguna manera con los preceptos pedagógicos de Canal & Swain propuestos en 1980. Canal & Swain son los precursores de la competencia comunicativa. Y es así como propongo estas tres convergencias entre el lenguaje como sistema, el lenguaje como discurso y el lenguaje como ideología. Empezando a hablar del lenguaje como sistema. El lenguaje como sistema se refiere a todo lo fonético, semántico y sintáctico, que fue propuesto por Chomsky, que converge con la competencia gramatical, que es en sí el conocimiento lexical. Por otro lado, hablamos del lenguaje como discurso, que es la relación entre la forma y el significado, y cómo conocer y reconocer el mundo, propuesto por Holiday en 1973. Este lenguaje como discurso converge perfectamente con la competencia sociolingüística, además de con la competencia discursiva. ¿Por qué? Porque en la competencia sociolingüística estamos hablando de los factores contextuales, que nos dan razón de la forma del significado. Y desde la competencia discursiva estamos entendiendo el lenguaje como discurso. Y es ahí donde hablamos de cuál es el discurso de la persona y cómo entendemos los profesores el lenguaje. Recalco que para la epistemología de las didácticas de la lengua es necesario entender y comprender cuál es la visión del lenguaje que tiene cada profesor. Por último, hablamos del lenguaje como ideología, que son las formas de hablar, las divisiones sociales y las percepciones del lenguaje y el discurso que tiene cada individuo. Aquí converge muy bien con la competencia estratégica, que es el conocimiento versus la habilidad, y es donde convergen las convenciones socioculturales. Para finalizar, es importante hablar de los constructos que se presentan dentro de la enseñanza del lenguaje. Tenemos el input, el intake, el output. En el input hablamos de qué es hablar y escribir, el interlenguaje simplificado y no simplificado. Luego hablamos del intake, que se divide en dos, en los factores que influyen en el intake y los procesos que influyen en el intake. El intake es la adquisición de la lengua, el producto lingüístico. Los factores que influyen en el intake son factores internos y externos, además de individuales, afectivos y socioafectivos. Y en el proceso son los mecanismos cognitivos, las operaciones mentales, y se agrupan en estructural y reestructural. Por último, el output. El output es el conjunto de expresiones orales y escritas. Agradezco mucho su atención. Cualquier inquietud que tengan, estaré dispuesta a solucionarla, a discutirlo, y como reflexión me parece importante entender cuál es la visión del lenguaje que tenemos y qué estamos haciendo para que el proceso de enseñanza o aprendizaje de la lengua sea efectivo. Muchas gracias.